excelente amigo, nos acompaña el mismísimo Albertus, como se le conoce. Alberto Lati, ¿cómo estás, Betico? Lo de Albertus, como me conoces tú, como yo soy de los pocos que te dicen Antonio, ¿no? Exacto. O sea, tú eres Toño en todos lados. Soy de los pocos que siempre te dijo Antonio, pero feliz de reencontrarnos. Oye, Beto, todas estas experiencias que has tenido de vivir durante un año o por lo menos meses previo a un evento olímpico o a un mundial, ¿qué te han dejado? Porque tú eres pionero, auténticamente pionero en este tipo de viajes, ¿no? De viajes previos. Me acuerdo que el primero fue el de Japón. Corea-Japón. Cuando aterrizas en el aeropuerto de Narita, yo iba emocionado a abrazarte y tú estabas con un jet lag del tamaño del mundo. No sabía ni cómo me llamaba. No sabías ni para dónde caminar. Exactamente. Sí. No, a ver, Toño, yo no sé ni tengo una idea cercana de quién sería sin esas estadías fuera. Viví en 8 países al margen de México. Han sido coberturas en algo más de 100 países. El encuentro con culturas, el encuentro con idiomas, el choque permanente ante lo que no eres que te hace reafirmar lo que eres, o reflexionar mucho dónde estás. Fue mucho tiempo. Prácticamente yo me fui entrando a la juventud, saliendo de la adolescencia a vivir a Japón, tenía 23 años, y cuando regresé ya era un señor. Entonces fue un proceso que me fue marcando de una manera definitiva, no te digo para mi carrera, que eso es secundario, para mi vida en general. Sí, sí. A ver, fue Japón, sí. ¿no? Luego Grecia. Alemania, ajá, que ahí también tuvimos convivencias espectaculares. No. Ahorita platicamos de nuestro recorrido por toda Alemania. China. Luego China. Luego en Johannesburgo, en Sudáfrica. Ajá. Luego en Londres. 6. Y luego en Río de Janeiro. Pero antes hubo una entre Japón y Grecia, que fue la única corresponsalía, que no obedeció un evento. Cuando viví en Madrid un año. Decir viví en Madrid es una aproximación porque constantemente viajaba. A Pamplona a ver al Vasco Aguirre, a Villarreal a ver a Toño de Nigris en paz descanse, a Sevilla a ver a Toño Torrado, a Mónaco a ver a Rafa. Constantemente estaba viajando yo por el continente europeo durante ese año. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vida, Lati! O sea, de locos, auténticamente. Bueno, ¿y dónde sale Sara? Porque a Sara la conociste, tu esposa, sí. ¿La conociste en China? ¿La conociste en Grecia? ¿La conociste en dónde la conociste? Regresando de Alemania, ajá, es cuando me encuentro con ella. Sobre todo que en ese momento yo planteo que quiero irme menos tiempo a Beijing y me lo conceden con la condición de que me vaya y que llegue muy bien hablando chino. ¿Te acuerdas de mis clases de mandarín en la sala de juntas? No. Ahí en Televisa Chapultepec. Y es cuando conozco a mi hoy esposa Sara y ya luego nos casamos y ya ella se va a vivir conmigo recién casados a Johannesburgo. Y ya no se quería regresar. No, ella ya estaba feliz en el tren de los viajes. Incluso ella me decía, no hombre, si hubiera habido corresponsal ahorita para los Juegos Olímpicos de Tokio y se alarga por la pandemia 2 años en Tokio, qué maravilla. Ella la adicción por el viaje, la adicción por ese choque cultural se le quedó también muy marcada. Viviríamos después en 2014 con mi hija Tami, recién nacida, en Río, y será la última corresponsalía. Ya después ya han sido viajes diferentes y coberturas muy distintas en otras etapas, ¿no? Sí, ya con Fox Sports y con Claro Sports. Exacto, pero has seguido viajando mucho. Ya no de quedarte meses, pero has viajado mucho todavía. Sí, mucho más estructurado, porque ya son viajes... ¿Por qué no estaba Alarcón? Bueno, por principio de cuentas, porque ya no hay el que yo tenía un telefonazo y yo no sabía en dónde iba a amanecer al otro día. O sea, yo escuchaba el teléfono, veía 52245000, el teléfono de conmutador de Televisa Chapultepec, y decía, empaco para frío, empaco para calor, agarro una maleta, el pasaporte. Así era mi vida realmente. Así vivía yo rebotando por todos lados. Y ahora es muy estructurado porque es fijo al año, Super Bowl, final de Champions de Europa League, Serie Mundial, y a esto se añade algún evento. Sí, son los Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones, Copa Oro, Mundial, pero tiene mucho más estructura de lo que era antes, ¿no? ¿Cómo fue el arreglo de Fox y Claro para que pudieras estar en los dos? Fue muy afortunado para mí. Cuando yo salgo de Televisa, tuve el momento en el que yo pensé, a ver ahora para dónde, aparte de mi mujer embarazada de Adolfo, de mi segundo hijo, sin saber qué podía pasar. Y tanto mi esposa como mi hermano me decían, espérate, vas a ver. Y tuve mucha suerte porque muy pronto, la verdad es que fui muy afortunado, tuve muy buenas opciones de trabajo. Y de las opciones que se me plantearon, evaluándolas, terminé por considerar lo de Fox y lo de Claro. Fox me permitió ir adelante con Claro, que tenía ya encima
sus primeros olímpicos. Bueno, había tenido Sochi 2014, Ujú. los primeros olímpicos de verano para Río. Y de inmediato con Claro esto prosperó a decirme, tú con la televisora que te quedes, por favor, vamos a llegar a un arreglo de una manera muy propositiva, muy positiva. Y se dio de esa forma. Y así he podido ir trabajando con las dos de la mano, buscando... También yo tengo muy clara una cosa, Toño. No es habitual que trabajes para dos televisoras. La única manera de que funcione es que sacrifiques tiempo de sueño o de descanso para hacerlo posible sin que merme la calidad. Porque tú puedes decir, bueno, no duermo para estar en las dos y a lo mejor sales como trapo y no puedes ni hablar ni estructurar. Exacto, exacto. Entonces, yo entiendo que el que te contrata espera de ti lo mejor y no una sobra, no una migaja. Y ha sido de esa manera. Fue un gran reto en Tokio. Fue un gran reto en Rusia, con la suerte en Rusia de que la terraza de Claro Sports estaba a unas 5 cuadras de la de Fox Sports. Ujú. Entonces, saliendo del aire en 5:30 de la mañana, caminaba a la otra y entraba perfectamente al aire. Y todo ha sido cuestión de ir conciliando y de ir arreglando. A veces complicado, pero así fue en aquel momento. A ver, explícame por favor, ¿cómo le haces? Digo, te encanta, eres un reportero, ¿no? Además pues, de tantas cualidades que tienes, pero eres un reportero. ¿Cómo encuentras historias, Beto? O sea, te vas a Japón y de repente encuentras unas historias que dices, qué bárbaro. O te vas a Grecia y no, pues ahí están, como si fueras un nativo de Atenas, ¿no? ¿Cómo le haces para encontrar esas historias? Muchas veces por suerte. Reporteros sin suerte. Acuérdate de la reporteros sin suerte. historia ¿era Tampa? Sí, de la casa de Al Capone. Exacto. Pero eso fue hojeando el periódico en un desayuno, que aparte el hotel, ¿te acuerdas que era un lugar chiquitito, que le Ajá. entraba el sol y podías desayunar? Me encontré un periódico arrumbado y lo empecé a hojear y vi, se encontró una casa en Tampa que perteneció a Al Capone, a Scarface. O bueno, de inmediato empecé a hacer llamadas y me obstiné hasta que encontré la manera de que me la abrieran y poderla grabar. Muchas veces es con suerte, Toño, Ajá. pero hay que buscar la suerte. Yo estoy convencido de que tiene que haber un balance. No puedes ir a una cobertura. A mi manera de entenderla, yo no juzgo, cada quien que la haga como prefiera. No puedes ir a una cobertura sin haber leído todo sobre ese lugar. Pero el leer todo sobre ese lugar no funciona si no caminas todo en ese lugar. Por eso yo repito que cuando veo un reportero con los zapatos muy bien boleados, desconfío de él. No por la falta de higiene, hay que tener presentación. Hay que ir muy cómodo para trabajar Ajá. y para caminar y caminar y caminar. ¿Por eso nunca tuviste coche en tus coberturas? Claro, porque el transporte público es un gran lugar para acercarte a una cultura. Por eso cuando era corresponsal, yo que soy de tomar mucho café, lo sabes perfecto, Ujú. no me gustaba tener cafetera en la casa. Para obligarme a las 6:30, que soy muy tempranero, estar fuera, ya buscando dónde comprarme un café y estar viendo, y estar hablando, estar escuchando, ser un metiche natural. Entonces esa simbiosis de mucha lectura con el recorrido constante hace que yo vaya encontrando cosas. Yo voy haciendo un listado permanente, un archivo permanente del lugar al que voy a ir, de historias que me gustaría hacer. Y ya después las voy ordenando, les pongo prioridades, pongo las que son realizables. Empiezo a entablar contactos porque tú sabes que yo siempre trabajé haciendo yo mismo. Mucha gente me dice, ¿cuánta gente tenías de fixers buscándote? No, hombre, yo soy el que hace las citas, yo soy el que busca las entrevistas, yo soy el que pide los permisos, yo soy el que discute, el que le va buscando. Y a partir de eso voy viendo qué historia es realizable. Y muchas veces hay grandes historias en el papel que llegas a desarrollarlas que no eran tan buenas en la realidad. Y muchas veces hay historias que no te daban para tanto en el papel, que le hiciste porque ese día no tenías con qué salir, aparte de emitir algo diario, y dices, esta es la historia del viaje, es espectacular lo que me vine a encontrar. Fíjate que ahorita que dijiste de leer y leer y leer, bueno, así como ¡pum! Me llegó la imagen, estábamos en Columbus, sí, era Columbus. ¿Algún partido de la selección? En algún partido de la selección, y entonces estábamos haciendo enlaces y ahí estaba la cámara puesta, no sé qué, y Lati, como 20 metros para allá, sentado en la tribuna leyendo. ¿Sí te acuerdas de eso o no? Sí. Que hasta creo que giraste a la cámara, estabas al aire con Loretti, creo que giraste. Ven, mientras estamos al aire lo que nos está pela pasando Lati, aquí. ¿no? No nos pela Lati, no le pareció interesante lo que estamos diciendo. Para mí es muy importante, aparte de que me apasiona, ¿no? Sí, sí, claro. La gente no tiene por qué saberlo. Una manera bonita de decirlo, el eufemismo es compartimos oficina muchos años. Sí. La realidad es que no la compartimos. Yo fui un indigente, un sin papel, en la oficina de Toño, porque yo egresaba de mis estancias fuera y yo me instalaba con Toño.
Y entonces estábamos ahí pegados y tú de repente estabas matando cerditos en Angry Birds y yo estaba leyendo y leyendo, Exacto. yo estaba escribiendo lo que iba a ser mi primer libro, etcétera. Pero así, sí, para mí la lectura es muy importante. Beto, ¿estás aprendiendo ahora Árabe. árabe? ¿Y este va a ser tu idioma Número 13. No manches, ¿qué te pasa, Beto? Hay que decir algo importante. Yo estoy convencido que el políglota, que después de 6, 7 idiomas te diga, hablo perfectos todos, suele ser un embustero. Digo suele porque no puedo hablar por todos. No hablas perfecto todos, te haces mañoso, Ajá. aprendes a defenderte, logras comunicarte. Hay muchos idiomas que porque no los practicas, no es que en México pueda practicar mucho el mandarín o el zulu. No. O sea, no los practicas, los vas perdiendo y cuando encuentras alguna ocasión de hablarlo, de a poco lo vas recuperando, como que se va refrescando, pero es muscular, los vas perdiendo mucho. Pero sí encuentras la manera de hacer una entrevista esencial, sí encuentras la manera de comunicarte de una manera funcional, ¿no? Aunque sepas que no estás estructurando o conjugando muy bien. Y ahora voy con el árabe, que es el número 13, al que estoy entrándole. Me está ayudando que es muy parecido al hebreo. Yo llevé al hebreo en el colegio. Tiene muchas palabras similares, muchos sonidos similares. ¿El hebreo fue tu segunda lengua o tercera? Mi segunda. Segunda. Sí, porque en el colegio, Antes del inglés. Exactamente, porque el colegio al que yo fui, el Tarbut, que Tarbut significa cultura en hebreo, no tenía inglés en aquel momento, ahora ya tiene. Entonces yo aprendí a hablar hebreo antes que inglés. Híjole, estás loco, Beto. Y ahora con el árabe, pues ahí la llevamos. Qué bárbaro. Vamos a las anécdotas, porque tenemos muchas. Muchas anécdotas. La primera anécdota que a mí me gustaría que nos platicaras es cuando te llama a la oficina Javier Alarcón y te dice, mi querido Beto, te vas a ir a cubrir Japón, Corea-Japón, durante un año. En una idea, como muchas que tuvo Javier en su momento en Televisa Deportes, muy exitosas, pero también muy bravas, ¿no? O sea, que mandar a una persona o a dos personas. Bueno, en este caso fuiste con... En ese fui con Russell Vaqueiro. Ah, con Russell, Sí, claro. fue la única Russell. que me fui con alguien. Sí. El resto ya contrataba a alguien en el lugar al que iba. Exactamente. Y ahí apareció Guille Cabrera Cámara. El querido Guille, qué camarógrafo y qué personaje. Qué personajazo. Pero bueno, ese momento, Sí. que se te abrió el piso. A ver, te voy a contar. Estabas muy chavo. Hace falta mucho el contexto. Los Olímpicos de Sydney 2000, para la percepción pública, no fueron buenos para Televisa, que ni siquiera era Televisa Deportes todavía. No. Estaba por serlo, ¿no? En ese momento, me parece. No fueron positivos. Aunque en rating, por lo que yo entiendo, el programa siguió ganando. A partir de eso llega Javier con un presupuesto y un empuje y una revolución. De Ricardo Pérez Stoifer. De Ricardo Pérez Stoifer. Y arriba de Pepe Bastón. No, bueno, claro. Por supuesto. Obviamente. O sea, entendiendo Bernardo que Deportes tenía que hacer un Emilio, ¿no? reenfoque, ¿no? Sí. Y Javier era un tipo con un nivel de ideas muy ambiciosas, pero a veces muy desordenadas o muy desarticuladas. Entonces, a ver, espérame. Es que, ¿por qué no te vas al estadio y pones a Beckenbauer y junto a Beckenbauer que aparezca Bala? Javier, si consigo la entrevista con uno de ellos, me tardo en tramitarla 4 meses y es en donde me digan, no, pero entonces volamos hasta Alemania a ese era Javier, pero las que le pegaba. Ajá. Y en una de esas, cuando yo termino la cobertura de la Eurocopa 2000, que fue mi primer viaje importante teniendo 21 años en Holanda y Bélgica, Javier se da cuenta de lo que yo hice, que todo salió muy bien ahí, de las entrevistas, de los reportajes, no sé hasta qué punto culturales, pero tratando de que la gente viajara a través de los contenidos. Y ahí me dice, voy a ser el director y tú te vas a ir de corresponsal a Europa. Yo dije, perfecto. Hablé con la gente que llevaba la carrera en la Ibero porque yo iba en 8º, 9º semestre todavía. Me dieron permiso de seguir la distancia, estaba Gaby Marketing. Ahora la maestra estaba por ahí en la carrera y Pepe Carreño me apoyaban completamente. Y esa corresponsalía no terminó por hacerse. Entonces yo ya tenía entendido que era una posibilidad que yo me fuera a vivir al exterior. Pero no pensé que fuera que me dijeran te vas en una semana. Yo tenía varicela. Cuando te da varicela después de los 18 años te da fuerte, ¿no? Te pega. Me dio muy fuerte. Yo estaba en la casa y suena el teléfono y me dice Alarcón, quiero que te vayas a Japón. Sí, está perfecto, el mundial es en 9 meses, 10 meses. No, la próxima semana. Sí, ¿qué quieres que grabe? No, a quedarte. Japón. Aquí a la vuelta. Y yo le respondo, sí. No, espérame.
Cosa rara en Javier que se diera al arrebato él normalmente. Era, sí, ya le marco, ya el presupuesto, los viáticos. No. Espérame. Eres una persona de familia. Yo finalmente tenía mis 22 años, 23 años. Háblalo con tus papás, platícalo y me defines la próxima semana. Sí voy. No, quiero que lo hables. No tengo nada que hablar. Yo entendía que si yo no encontraba una manera de diferenciarme claramente, me iba a quedar en un punto en el que estaba la mayoría. Y yo necesitaba encontrar ese diferenciador. Uh-huh. Yo necesitaba encontrar el punto en el que yo pudiera probar que haría las cosas diferentes. Si ahora yo te dijera que iba a posicionar, que yo pensé voy a posicionar a un periodista que vaya viajando y que aprenda idiomas, no. Pero por supuesto que no. Y también tengo claro que si Televisa hubiera diseñado a alguien que hiciera eso, se hubiera ido al CEA y hubiera encontrado a alguien mucho más atractivo que yo físicamente y que hablara mucho, con una mejor dicción que yo para hacerlo. Pero se fue dando el personaje de esa manera. Yo le dije que sí a Javier. Me dijo, piénsalo. Dije, no hay nada que pensar. Yo ya estoy para ello. Y hablé con mis papás 3 días después. Y fue una plática muy intensa, no solo por la comezón de la varicela, sino porque ese día mi papá me dijo, te felicito, yo nunca pensé que ibas a llegar a lo que estás llegando. Vas a hacer historia. No, papá, tengo que ir. No damos nada por hecho hasta que no se haga. Lo vas a hacer espectacular. Y si yo en un momento dudé, discúlpame. No tienes nada que dudar. Porque aparte, él tuvo dudas como todo papá que ve a su hijo que se mete en un lugar. Aparte él me decía, todo lo que yo trabajé desde la nada, él fue huérfano en la adolescencia, trabajó, se endeudó para salir adelante. Fue para que mi hijo no fuera empleado. Y tú decidiste ser empleado. Digo, pues sí, a menos que compremos una televisora. Y pues evidentemente no hay ninguna perspectiva en ese sentido, ¿no? Y entonces fue un momento muy bonito ahí de conexión con mis papás y me entendieron y me apoyaron. Platícanos bueno, así muy rápido, y esto es una cosa que vivimos los dos, Sí. de aquella visita que hicimos al casino de Atenas. Sí, que había que tomar un autobús. Un autobús. ¿No? E irnos hasta un lugar. Y de regreso tú venías transmitiendo tu programa de radio, ¿no? De radio. Que por la diferencia horaria te tocaba espacio deportivo. Exactamente. Tú íbamos todos rebotando dormidos en el camión y Toño de Valdés. No, sí, mi querido Anselmín, rebotando la voz de Toño. Hablando de la NBA o del NFL. Exactamente. Sí. Pero fue una buena experiencia, ¿no? Espectacular. Padrísimo. Porque además el casino no estaba muy cerquita de Atenas. No, que había digamos, que tomar ¿no? el autobús y era toda esa carretera, la habíamos pasado excelente. Y luego vieron algunos más, ¿no? ¿Dónde más te llevé a casino? Uy, pues en muchos lados, Beto. Sí, no, pero de estas sedes mundialistas. En Sudáfrica, por supuesto. En Sudáfrica. Ahí ya claro. tenías membresía. Claro. Y como me acuerdo que una vez llegamos, pues, teníamos nuestro límite, ¿no? Y entonces fue Pietra ese día. Y perdí lo que llevaba para apostar, lo perdí en 10 minutos. Y Pietra, que no le gusta jugar, se había servido una cuba. Entonces estaba sentado ahí en el restaurancito del casino, empezando a tomarse su cuba. Y yo regreso de muy mal humor porque había perdido en 5 minutos. Duró la diversión nada. Y le digo, trágate esa porquería y vámonos. Estaba yo muy traumado. Cuando de repente llegaba la invasión tú estabas solo en Johannesburgo, o solo en Alemania, o solo en Japón, etc. Y de repente, en Atenas, y de repente, ¡bum! Llegaba la invasión y llegaban las decenas ¿Centenas? o centenas de trabajadores en ese entonces Televisa, ahora TUDN. ¿Te sentías abrumado? ¿Te sentías invadido o te daba gusto vernos? Abrumado no alcanza. Invadido no alcanza. Era peor. Era peor. Yo era el dueño de la ciudad. Claro. Yo era el dueño de mis tiempos. He sido de poco dormir, iba cumpliendo muchas asignaciones, pero de repente yo era el conserje de 250 personas. Y entonces la gente, el crew de Eugenio Derbez, oye, necesitamos que nos ayudes esto. Y la gente del Compayito, y la gente de Montserrat. Todas las personas y los reporteros, y los comentaristas, y Joaquín López Dóriga, por supuesto. Entonces era desde recomendaciones de restaurantes, desde ser traductor, Sí. que además yo coordinaba una parte logística que me dio mucha formación, me hizo muy estructurado. Por ejemplo, para Atenas 2004 yo tuve que rentar cerca del estadio un edificio para la producción principal del programa nocturno. Uh-huh. Y renté los departamentos, pero contraté una persona que les fuera a hacer la limpieza. Pero además yo tuve que ir a comprar almohadas, cobijas,
Una vez hasta Guille Cabrera hizo la toma y dijo, en este momento el corresponsal está haciendo su reportaje y me veía a mí con un carrito lleno de papeles de baño, de jabones. Todo eso lo tuve que hacer yo. Pues sí, claro. Y de repente, con el mundo que se viene encima, yo con mi cobertura, yo teniendo que hacer lo que hacía, oye, es que la persona que viera limpiar tal cosa tal, o es que el hotel en el que están tales no lo han pagado. ¿Cómo no lo han pagado? Todo eso me terminaba por rebotar a mí, toda esa coordinación logística, ¿no? Contratar a los traductores, a los choferes, rentar los coches. En Atenas, rentar motos, porque por el tráfico se les ocurrió rentar motos, que aparte empezó muy mal porque Marco Cancino se cayó y se golpeó la rodilla. Claro, claro. Gracias a Dios no pasó a mayores. Sí. El tipo de Gaby Fernández de Lara, creo que también. Sí, Gaby con Oscarito Ramírez. Para Sudáfrica, permisos para meter animales al estudio. Metí un chita. Sí, sí, sí. Y Zidane se quería salir del estudio. Exacto, o sea, cada día llevaba yo animales. En Beijing, llevar espectáculos al estudio a cada noche. Yo he ido a ver los espectáculos para contratarlos, para ver cuánto me vas a cobrar, Sí, pero tienes este espacio, pero así. Beto, sí es cierto, y tú lo hacías todo eso. Entonces, cuando llegaban... Y tú querías transmitir y querías hacer... Claro, y ese era mi problema principal, Ajá. que mi rol durante el evento nunca quedó claro. Siempre fue, vas a ver, vemos. Y nunca quedó claro. Y es donde yo entraba con mis etapas de crisis, porque pasar de ser, en Alemania fue un año y medio antes, el más importante año y medio, y que llegue el evento y no ver como así, o que, bueno, ponlo para que presente el análisis arbitral. Yo no estoy aquí para presentar el análisis arbitral, déjame que te cuente más, etcétera. Y ahí yo tenía ese tipo de crisis que nunca terminaron por resolverse a cabalidad, ¿no? O sea, Sí, es muy curioso. Esto nos siguió hasta el último evento que tuvimos juntos en Televisa, que fue Brasil 2014. Es que lo platicamos varias veces, Beto. O sea, tú estás, ¿no? Tú eres el rey del lugar, sí, claro, efectivamente. Y de repente, ¡fum! Se te llena bueno, se te llenaba hasta tu departamento. Bueno, en Atenas hubo una ocasión. Esta anécdota es genial. A un par de semanas de los Olímpicos, o 10 días, Ana Guevara corrió su última carrera. Y como no estaba listo el IBC, el centro de televisión, para emitir, decidieron hacerlo desde mi casa. Mi departamento en Atenas, de repente llegan 50 personas. No es un decir. Llega de avanzada alguien con cervezas, con pizzas, y empieza a llegar gente, ingenieros. Yo quería entrar a mi cuarto a cambiarme, y ya en mi cuarto había 3 personas echadas en la cama. O sea, esto era para que me hables de invasión. Ahorita me acuerdo con mucha risa. Vamos a ir al aire. Yo soy fatal para todas las cuestiones técnicas. Yo no sé cambiar un foco. Pero yo conocía mi casa. Y cuando me dicen, vamos a colocar un switcher, yo les dije a los ingenieros que saben infinitamente más que yo, no va a dar. Cada que yo he buscado con esa instalación hacer algo, se me cae la luz. No, porque un switcher, los watts, los volts. Yo conozco esta casa. Yo incluso desconectaba algunas cosas en la casa cuando entraba al aire para que en vivo no fuera. Yo estaba en vivo, que se me cayera la luz. Sí, claro. Era una instalación vieja, con un departamento hermoso con vista al Partenón. Al Partenón, padre, me acuerdo, pero como si fuera ayer. Con su alberquita. Padrísimo. Sí. Tenía una alberquita en la terraza para remojar los pies porque el calor era brutal. Sí. Y cuando vamos entrando al aire y en cuanto saludamos, estaban al aire Enrique Buraquitú, se va la luz. Y grita Alarcón, ingenieros, que lo haga Lati como él sabe. No, es que el switcher no jala. Pues no jalará, yo les dije. Y ya arreglamos todo y ya pudimos entrar al aire, ¿no? Otra cosa que yo aprendí fue manejar la antena para poder emitir desde mi casa. Claro, siendo yo un tipo muy torpe para esas cosas. Pero te ponían instalación ahí. Iba un ingeniero por un mes, no sé cuánto, a instalar la antena ahí en tu departamento. Y así es como emitíamos en vivo. Sí. Es increíble porque hoy por hoy dices con Skype y con FaceTime, con tantos recursos que tienes, por Zoom. ¿Qué necesidad? En esa época, parece que es la prehistoria, necesitabas un plato para emitir, ni siquiera Live View. El Live View todavía lo empezamos a usar ya en Londres, 2012, y no nos garantizaba una señal muy buena para el aire. Era una solución para sacarte de apuros. Sí. Pero necesitabas un plato, necesitabas emitir satelitalmente.